Intenta y debe grabar el universo de bienes y locaciones. Bienes es cuando tenemos la transacción de bienes, cuando vendemos una cosa, el pasaje de una cosa a otra, y las locaciones son los servicios. Es instantáneo, se verifica en el instante determinado, se verifica en un instante determinado en el tiempo, es decir, cuando se van haciendo las operaciones. Es indirecto porque graba una manifestación inmediata de capacidad contributiva, o sea, el consumo, y es trasladable por voluntad del legislador. O sea, lo que decíamos antes, se va trasladando de etapa en etapa y no es que lo pague una determinada persona, sino que se graba, termina en el consumo, o sea, cuando vamos a consumir ese bien o esa locación. Es regresivo porque recae con mayor incidencia sobre los sectores de menores ingresos y de menor riqueza. Esto lo vamos a ver después, por qué decimos eso. Es proporcional porque se determina mediante una alícuota fija, que es un porcentaje, que después vamos a ver también que el Poder Ejecutivo la puede reducir en ciertos casos, aumentar en otros, es según el bien específico que se persiga. Y es real porque incide sobre el consumidor en forma indeterminada, no toma en cuenta las características del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vimos ganancias, decíamos que ganancias toma las características del sujeto en cuanto a la capacidad contributiva. Si gano más, si gano menos, aplica un porcentaje sobre lo que me quedaba de ganancias. Acá, cuando yo voy a comprar algo, me va a costar lo mismo a mí que cuando a otra persona si gana más o gana menos. ¿Sí? Y es plurifásico porque incide en todas las etapas, desde la producción hasta la comercialización. Bueno, entonces dijimos que el objeto de este impuesto es gravar la venta de cosas muebles. Ustedes interrúmpanme cuando alguna palabra no sea algo que puedan entender qué quiere decir. Yo quería, digamos, no interrumpir, sino esbozar un criterio, ¿no? Y siempre se dice que el que gana más debería pagar más. Sí. Y es cierto hasta cierto punto. Totalmente. Desde mi punto de vista, el que gana más es de alguna forma porque tiene algún merecimiento más, o por lo menos debería ser de esa manera. Lo que debería evitar es que gane más el que no tiene merecimientos. Por ejemplo, el caso de corrupción. Claro, acá lo que se dice, por ejemplo, después con las ganancias, nosotros dijimos que teóricamente o mismo en la práctica, si vemos la escala, el que mayor ganancia le queda después de sacar todas las deducciones y todo, va a pagar el impuesto de acuerdo a la ganancia que le queda. Ese sería el impuesto en donde decimos el que más ganó, más va a pagar. ¿Sí? Es proporcional. Es proporcional a lo que ganó. En cambio en este no es proporcional a lo que ganó, porque a mí me va a costar lo mismo que a otra persona. Acá no se el que más identifica gana el sujeto. puede comprar cosas más caras, con lo cual también. Sí, pero hablando de un mismo precio artículo, del por mismo ejemplo, el mismo artículo lo paga. exacto, termina pagando lo mismo. Sí, lo que se va a dar, que lo vamos a ver más adelante, que dice que es totalmente regresivo, ¿por qué? Porque la persona que menos gana prácticamente gasta todo en lo que es consumo, y la persona que más gana por ahí tiene ahorros en donde no le están aplicando este impuesto. No lo puede ¿Sí? trasladar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, dijimos que el objeto es la venta de cosas muebles situadas o colocadas en el país, efectuado por ciertos sujetos del impuesto. Vamos a ver quiénes son sujetos. Las obras, locaciones y prestaciones de servicios realizadas en nuestro territorio, las importaciones definitivas de cosas muebles, las prestaciones de servicios realizadas en el exterior y pero explotadas en el país, siempre que los usuarios sean sujetos del impuesto. ¿Sí? O sea, son sujetos. ¿Por qué digo esto de sujetos del impuesto? Cuando hicimos la primera clase, que vimos lo de ganancias, vimos también monotributo. ¿Sí? Entonces, para ubicarnos, ¿quiénes tributan IVA? Las personas que tienen una actividad comercial o industrial, pero que no están alcanzadas o no se encuadraron dentro del monotributo. ¿Sí? Si no, yo dentro del monotributo, ¿se acuerdan que pagábamos 3 importes? Y que el primer importe iba de acuerdo a los ingresos que tenía, los alquileres que pagaba, la superficie y la energía eléctrica. Yo me puedo encuadrar ahí. Si pago eso mensual, no pago IVA. ¿Sí? Pasa que el IVA es mucho más antiguo que el monotributo. Cuando nace el monotributo, ahí la persona, si está dentro de los parámetros, elige. ¿Me quedo con monotributo o me quedo como responsable inscripto? Perdón, como monotributista sí pagas el IVA. Pero dentro paga un monto fijo. No, pero aparte, cuando yo compro algo, pago el IVA. Sí. Pero cuando compro algo, ¿qué estamos diciendo? ¿Soy consumidor final o soy monotributista? Claro, por eso soy consumidor final. Claro. Si Ahora, soy si
yo consumidor... compro algo para mí trabajo, también lo pago. Sí. Y no lo puedo descontar. ¿Tenés algo para...? Ahí mismo me Ah, sí. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la figura. Si yo soy consumidor final, Sí. cuando voy a comprar, el consumidor final, si le compra a un responsable inscripto, ¿sí? Que es este caso, el que paga IVA, me va a hacer una factura B y yo que voy a pagar un total, por ejemplo, 121 pesos el artículo que fui a comprar. Esta persona, cuando hace esta factura B, cuando hace la liquidación mensual, va a discriminar 100 pesos de IVA, 100 pesos de producto, 21 de IVA. Estos 21 van a entrar en la liquidación de IVA. Cuando el consumidor final le compra a un monotributo, ¿sí? Va a pagar igual 121. ¿Sí? La única diferencia es que el monotributista no va a hacer esta liquidación de IVA, ya va a pagar mensualmente el importe que le corresponda según los parámetros. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo que pasa es que es ubicarse, cuando hacemos la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿El consumidor final? ¿Soy un monotributista? Por ejemplo, el monotributista que le compra a un responsable inscripto está igual. Está igual que el consumidor final. ¿Por qué? Porque no le discriminan el IVA. ¿Sí? Pasa a ser parte del costo. Y cuando a veces está en la factura, por ejemplo, del escribano, y el escribano es responsable inscripto que te pone... Bueno, pero ahí es un responsable inscripto a un responsable inscripto. No, yo, a mí monotributista. ¿Te discrimina el IVA? Sí. Y no estaría bien, porque en realidad él tiene que pagar el IVA. Claro, a veces te lo discriminan. Te lo discriminan, no pero se no- puede descontar. O te dicen, los bancos, los resúmenes bancarios. Ahí está Te dice. los Te lo intereses. resumen, claro, sobre todo los gastos bancarios te cobran el 21% de IVA. A veces las facturas de uso, de cosas también te dicen. También, El monto pero de te IVA no dice, puede ser el monto de IVA no puede ser computado como crédito fiscal. O sea, es como si fueras un consumidor final. ¿Sí? O sea, cuando te dicen no puede ser computado como crédito fiscal, pasa a ser parte del costo, no lo puedo recuperar. Ahora, después lo vamos a ver, el crédito fiscal es lo que yo puedo recuperar de IVA. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, o sea que igual hay que pagarlo. Sí. O sea, igual el IVA es como un impuesto en cascada. Va pasando de etapa, va pasando de etapa. En el medio de las etapas van recuperando el IVA que ya pusieron cuando compraron. Pero después sumado va a llegar al consumidor final y se va a pagar. ¿Sí? Bueno, entonces, dijimos todo esto, artículo 1. A los fines de esta ley se considera venta, lo que vimos al principio, toda transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o ideal, sucesiones indivisas o entidades de cualquier índole, que importe la transmisión del dominio de la cosa. Esto lo venimos viendo en los otros impuestos también. ¿Sí? Venta es la transmisión, cuando se transfiere de una persona a la otra. Después, más adelante, vamos a ver, cuando ocurre esta operación, cuándo nace el hecho imponible, cuándo tengo que pagar el IVA. Pero después esto es igual para todos. ¿Sí? Las locaciones es todo lo que vimos acá. Entonces, lo leemos por las dudas. Toda transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible ideal, sucesiones indivisas o entidades de cualquier índole, que importe la transmisión del dominio de cosas muebles, venta, permuta, dación en pago, adjudicación por disolución de sociedades, aportes sociales, ventas y subastas judiciales y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin, siempre que haya un fin de lucro. ¿Sí? Voy a ganar algo con esa operación. Excepto la expropiación no tiene fin de lucro. ¿Sí? Incluida la incorporación de dichos bienes de propia producción en los casos de locaciones y prestaciones de servicios exentas o no grabadas y la enajenación de aquellos que, siendo susceptibles de tener individualidad propia, se encuentran adheridos al suelo al momento de la transferencia. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo algo, hago una transferencia de algo, y en el medio tengo cosas chiquitas que ya están adheridas, pero forman parte de esa venta, también van a estar alcanzadas por el impuesto. Bueno, ¿quiénes son pasivos del impuesto? Los que hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio accidentales con la misma o sean herederos o logatarios de responsables inscritos. En este último caso, cuando enajenen bienes que en cabeza del causante hubieran sido objeto de gravamen. Esto es lo que hablábamos en las otras clases de las sucesiones indivisas. Es decir, fallece la persona y no es que se corte el impuesto. Quienes tengan el carácter de herederos y vendan cosas que si hubiera
hubiera vendido la persona que falleció estaban alcanzadas, acá también van a estar alcanzadas, ¿sí? Realicen en nombre propio o por cuenta de terceros ventas o compras, seguimos con los quienes son pasivos del impuesto, ¿no? O importen definitivamente cosas muebles a su nombre o por cuenta de terceros. Las empresas constructoras que realizan obras a que se refiere el inciso B, que es las obras sobre inmueble propio. Yo contrato a una persona para hacer algo en mi casa, esa persona que es constructora también tendría que facturarme a mí y pagar el IVA, ¿sí? Cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado para organizarse, incluidas las empresas unipersonales, porque yo puedo contratar plomero, ¿sí? A los fines de este inciso se entenderá que revisten carácter de empresa constructora las que directamente o a través de terceros efectúen las referidas obras con el propósito siempre de obtener un lucro, ¿sí? Quienes presten servicios grabados y quienes sean locadores, quienes hacen servicios de cosas grabadas. Quedan incluidas en las disposiciones de este artículo quienes, revistiendo la calidad de... quedan incluidas, ¿por qué? Porque a veces se forman formas societarias raras, ¿sí? Entonces acá aclara que quedan incluidas como sujetos quienes, revistiendo calidad de uniones transitorias de empresas, uniones transitorias de empresas cuando se unen varias empresas para un fin determinado, también estarían alcanzadas. Agrupamientos de colaboración empresarias, consorcios, asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o colectivo se encuentran comprendidos en las situaciones previstas en el párrafo anterior. El Poder Ejecutivo reglamentará la no inclusión en esta disposición de los trabajos profesionales realizados ocasionalmente o en común y situaciones similares. O sea, tiene que ser, ¿qué quiere decir? Que la taxación tiene que ser una cosa taxativa de la exención. Yo digo, esta persona no paga IVA, pero porque el Poder Ejecutivo lo dijo. Si no, se encuadra dentro de los sujetos que vimos anteriormente. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto de gravamen todas las ventas de cosas muebles relacionadas con la actividad, determinante de su condición de sujeto pasivo, como con prescindencia del carácter que revisten las mismas para la actividad. Esto es medio trabalengua, pero no dice nada nuevo. Mantendrán la condición de sujetos pasivos quienes hayan sido declarados en quiebra o concurso civil. ¿Qué quiere decir? Una empresa venía facturando y venía haciendo las cosas bien, tributando IVA como corresponde. Presentó concurso o quiebra. Teóricamente no tiene ninguna actividad, pero sigue manteniendo la calidad de producto de pasivo del impuesto para cuando se enajenen los bienes, cuando se liquide o que vuelva a tener actividad. ¿Sí? Bueno, el hecho imponible. El hecho imponible es cuando nace la obligación de pagar el impuesto, de pagar el IVA. Entonces, se perfecciona. En el caso de las ventas, en el momento de la entrega del bien o la emisión de la factura, son dos momentos, pueden ser el mismo momento, yo voy a comprar algo, me hacen la factura y entrego el bien, pues ahí, bueno, no hay duda de que el hecho imponible fue en ese momento. O puede pasar de que yo entregue la mercadería con un remito, ¿sí? Y que después venga la factura. El hecho imponible nace cuando yo entregué la mercadería, ¿sí? O sea, es anterior a la factura. Si fuera al revés, mando la factura por correo y después va la mercadería, el hecho imponible nace con la factura, siempre en el momento anterior, ¿sí? Que se trate de la... Bueno, acá hay casos especiales. En el primero es lo que hablamos recién, es toda comercialización de cosas muebles cuando entrego cosas, o de locaciones. Yo entrego un servicio, pero la factura, digo, bueno, terminé de hacer el balance, soy inscripta, ahí deberían hacer el hecho imponible, por más que yo la factura la entregue después. Es un caso que no pasa así, generalmente se entrega la factura y nada. Pero hay casos especiales, que es, por ejemplo, la provisión de agua, de energía eléctrica o de gas reguladas por medidor. El hecho imponible se perfecciona en el momento en que se produce el vencimiento del plazo. Eso que hablábamos recién de las facturas de gas, de agua, nosotros tenemos ahí discriminado el IVA. En el momento del vencimiento es donde se produce el hecho imponible. Si es agua regulada por medidor a consumidores finales, o sea, a las casas, en domicilios destinados exclusivamente a vivienda, el hecho imponible se perfecciona en el momento que se percibe el precio, cuando la persona fue a pagar, ¿sí?
En los casos de comercialización de productos primarios provenientes de agricultura y ganadería, avicultura, bueno, todas las que son de agricultura y ganadería, en operaciones en las que la fijación del precio tiene lugar con posterioridad a la entrega del producto, vieron que a veces se hacen transacciones de que uno entrega miel, el otro entrega carne, bueno, entonces como es de acuerdo a la entrega del producto, el hecho imponible se perfecciona en el momento en que se procede a la determinación del precio, porque antes no hubiera podido cuantificarlo. ¿Sí? Cuando los productos primarios indicados... Disculpa, sí. en el caso del trueque, porque eso ¿En sería... el caso? Y sería trueque en ese caso. No, porque en el caso del trueque vos sabés cuánto. Yo te cambio algo a vos, pero vos sabés que me estás cambiando algo de 100 pesos por algo de 100 pesos. Por eso, en el caso del trueque... El hecho imponible nace cuando hacemos el intercambio. Eso. Ahí igual... Ahí nace igual. En cambio, si yo no sé lo que te estoy dando, no sé qué valor tiene y vos tampoco, ahí nace en el momento que se determina el precio. Si no, no te lo puedo cuantificar, no puedo saber cuánto va a ser el IVA. ¿Sí? Ahora, si es un trueque, sí, porque el trueque generalmente era cambiar algo por otro algo más o menos del mismo valor. Entonces ahí sí sé cuánto vale. Normalmente creo que en ese caso no se pagaba. Bueno, no, pero en ese caso porque era un trueque, digamos, a beneficio por todo lo que estaba pasando. Ahora puede estar la figura del trueque, que es una permuta, que ahí sí está grabada como administración. Bueno, estos son los casos en el supuesto de bienes de producción incorporados a través de locaciones o prestaciones de servicios exentas o no grabadas, la entrega del bien se considera configurada en el momento de la incorporación. Sí. Perdón, en caso de algo en cuotas, Sí, ¿qué se paga? ¿En cada cuota o en el momento? depende, porque si yo entregué la totalidad de la cosa, dijimos que el hecho imponible nace en ese momento. Otra cosa es el IVA sobre la financiación de las cuotas. ¿Sí? Por el impuesto, por el interés, sí, pero... Claro, pero por el total, por lo que dice la ley, sería en el momento de la entrega de la cosa. Claro, por eso que en algunos casos te cobran la primera cuota más cara que incluye el IVA. Que incluye el IVA, por ahí es cierto, porque si no lo que pasa es lo siguiente, si yo el IVA lo dilato en un montón de cuotas, va a pasar que yo que te vendí, estoy financiando lo que voy a cobrar después, y yo al fisco te lo tengo que ingresar. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso de prestaciones de servicio, locaciones de obras y servicios, en el momento en que se determina la ejecución o prestación o la percepción total, bueno, esto es lo que venimos viendo según el caso. Es lo mismo, o sea, que las mismas se efectúen sobre bienes, en cuyo caso el hecho imponible se perfecciona en el momento de la entrega de tales bienes o acto equivalente, configurándose este último o con la mera emisión de la factura. ¿Sabes lo que vimos antes? Acá lo está enunciando, antes vimos que el hecho imponible se perfecciona cuando se hace lo primero, entrego la cosa o entrego la factura. Que se trate de servicios cloacales, de desagües, de provisión de agua corriente, regulados por tasas o tarifas fijadas con independencia de la efectiva prestación o de la intensidad de la misma, en cuyo caso el hecho imponible se perfecciona, si se tratara de prestaciones efectuadas a consumidor final, en domicilios destinados exclusivamente a vivienda, igual que antes, en el momento en que se produzca la percepción o parcial de precio. Si se tratara de prestaciones a otros sujetos, que no son consumidor final, en el momento en el que se produzca el vencimiento del plazo fijado. ¿Sí? Las telecomunicaciones pasa lo mismo. Es lo mismo, lo mismo. Esto es igual. En el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros, esto lo que hablamos del artículo 3, el inciso 3, el inciso B del artículo 3. En el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, en el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble, entendiéndose que ésta tiene lugar al extenderse la escritura, que es lo que hablábamos recién, relativa al dominio o al entregarse la posesión, si este acto fuera anterior. Cuando se trate de ventas judiciales por subasta pública, la transferencia se considerará efectuada en el momento en que quede firme el auto de aprobación del remate. Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación cuando la transferencia se origine en una expropiación. ¿Sí?
Cuando la realidad económica indique que las operaciones de locación de inmuebles con opción a compra, esto es lo que se llama, lo que se escucharon hablar del leasing. Perfecto. Entonces, cuando la realidad económica indique que las operaciones de locación de inmuebles con opción a compra configuren desde el momento de su concertación la venta de las obras a que se refiere, el hecho imponible se considera perfeccionado en el momento en que se otorgue la tenencia del inmueble, debiendo entenderse a los efectos previstos que el precio de la locación integra la transferencia del bien. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo entrego algo en alquiler y sé que es un alquiler y después surge que lo vendo y que hubiera sido un leasing, no. Pero si ya tiene espíritu de leasing, o sea, yo alquilo algo sabiendo que va a ser una posible operación de venta, el hecho imponible nace en el momento en que yo ya estoy haciendo eso. Y todas las cuotas de alquiler es como que estoy pagando las cuotas del inmueble, Como fuera en cuotas, claro. como si fuera un inmueble en cuotas. ¿Sí? ¿Y esto se aplica en la realidad cuando te ofrecen un leasing? Sí. Se aplica en cada cuota, en ese caso. En cada Cuando compras un auto por leasing. Porque ahí la entrega de la cosa No, sí. no existe todavía. Aparte no se Es sabe si posterior. seguramente se va a hacer la venta. Exacto. Pero entonces ahí sería la entrega del precio, cuando yo estoy pagando ese alquiler leasing, ahí estoy pagando. Pero perdona, si haces alquiler y después con opción a leasing, ahí no pagás IVA durante todo el alquiler. El alquiler sí, porque el alquiler ahora también está alcanzado, ¿eh? Ah. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Son Todos diferentes pierden, las dice la alícuotas. No, Todos pierden. no, acá estamos hablando del hecho imponible. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo nace el hecho imponible? Cuando yo alquilo una cosa y ya sé que va a ser un leasing, digamos que el hecho imponible de toda la operación tiene que haber nacido en el momento del leasing. En los alquileres, que es nuevo esto, que los alquileres es nuevo, es de hace 3, 4 años que los alquileres están alcanzados, cuando un alquiler supera los 1.500 pesos, la persona que alquila ya digamos que es sujeto a renta de primera categoría. ¿Sí? Estamos hablando de ganancias ahí. En cuanto a IVA, no. ¿Sí? No sé si más o menos... Pero en cuanto a IVA, no tributa IVA entonces. ¿Los alquileres? Sí. No. Los alquileres IVA no. Pero Perdóname, entonces, sí. ¿cómo no? Sí, 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 IVA claro, sí. Desde hace 3 años sí. por más que sea menos de 1.500, No, eso es según el encuadre de la persona. La persona se puede encuadrar como un monotributista y está pagando IVA ya cuando, por más que yo perciba un alquiler, soy monotributista, yo ya estoy pagando dentro del monotributo. Vamos a suponer que yo soy una persona que tengo un alquiler para ofrecer de 2.000 pesos mensuales y no soy monotributista. Ahí sí me tengo que inscribir en IVA porque la persona que me va a alquilar va a pagar más de 1.500 pesos. ¿Sí? en teoría. Entiendo. Cualquier departamento vale 500. Bueno, no lo que- pagaría, nadie paga. ¿Qué hacen las inmobiliarias? Lo que se hace cuando un alquiler es muy chiquitito es generalmente, sí, o sea, se hace de distinta forma, digamos. O sea, es un alquiler con un contrato de 1.400 pesos, que hay como datos y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora está más focalizado como para detectar esas cosas. Hay un registro que se hace vía clave fiscal en donde uno tiene que incorporar los alquileres que va haciendo, a quién le estoy alquilando, con qué número de quit, cuánto es la duración del contrato, cuánto va a ser el valor del contrato. Y es como dice el señor, o sea, ya los contratos de 1.400 pesos, es medio como que ya caen. Antes sí, pero ahora ya no. ¿Y ahí quién es el que tiene que pagar el IVA? ¿El locatario o el locador? Y el tema es el siguiente, cuando a vos te dicen se alquila tal inmueble en tal, o sea, nunca se dijo si el importe que están publicando es con IVA incluido. Es como que se entiende que yo, la persona que voy a alquilar, yo no tengo por qué saber qué condición tiene esta persona y ese debería ser mi alquiler Precio completo, ¿no? importe final, claro. Claro, pero vos después, o sea, podés ir a la inmobiliaria y te dicen, no, ese es el alquiler, pero bueno, el impuesto va aparte, o sea, no está bien definido cuando te están informando un alquiler si estás pagando el IVA o no. Pero bueno, la persona que alquila, que está haciendo una actividad con su alquiler, tiene que pagar IVA y tiene que pagar después ganancias, que es lo que hablamos la otra vez de las rentas de primera categoría. Perdón. O sea, cuando el que alquila está haciendo una actividad, como se quiere. O sea, Y no sí. para una vivienda. No, No, el que alquila, o sea, yo que soy la propietaria.
yo no estoy viviendo ahí, yo te alquilo a vos Sí. el En ese caso inmueble. tiene que sí o sí pagar IVA. En ese caso yo soy la que pago el IVA, pero bueno, está la discusión si el importe yo te lo estoy cobrando a vos De dentro del última, alquiler. siempre el que paga va a tener pagándolo, porque va a estar incidido en el precio, o sea que sí o sí va a pagar. Pero no, hubo muchos casos en donde vos vas a alquilar y te dicen alquiler de 3.000 pesos. Y después, bueno, tendrás que es 3.000 más IVA. ¿Sí? O sea, hay que arreglar bien el precio de principio porque esos 3.000 que te están publicando vos no sabés si es 3.000 con IVA o sin IVA. ¿Sí? Pero bueno, o sea, esa actividad antes no estaba alcanzada. Ahora está alcanzada como una actividad de primera categoría en ganancias, o sea, rentas del suelo, y en IVA también. Pero te pueden cobrar 3.000 más IVA. Como inquilino, tienes que pagar el IVA. Claro, por eso no es una cosa que esté La cosa es reglamentada. que te lo pongan y te pongan muy bien. Sí, o por ahí te el precio encontrás ya con- el IVA incluido, Claro. que arreglen pero que te lo digan. Lo que pasa es que a vos, consumidor final, la persona que te va a hacer el recibo del alquiler, no te va a poner 3.000 más Por IVA, eso, pero o si te me va a lo poner... cobra, que me lo pongan. Claro, claro. Bueno, en un comercio, por ejemplo, si yo le alquilo un local a alguien, sí, a esa persona le conviene que yo le ponga 2.000 más IVA, porque el IVA se descuenta. Pero a un particular. En particular, no. Es lo mismo que discriminen el IVA o no, porque no te lo vas a tomar. Jungla, no sé. Está Sí. bien, para ellos es lo mismo. Ellos lo tienen que pagar igual. Eso es lo mismo que, salvando las distancias, cuando vos vas a comprar algo a un negocio. ¿Sí? En los restaurantes, viste que te dicen, si quieren, o en los supermercados, si necesitan factura A o el ticket de venta. Bueno, en el ticket de venta no te van a discriminar el IVA. Claro. Un ticket de venta que no sea A, ¿no? Un ticket de venta común, consumidor final, no te discriminan el IVA. Ahora el supermercado el IVA sobre ese importe lo paga igual. Si vos necesitas que te lo discrimine porque lo que fuiste a comprar es para una empresa y vas a tomarte el IVA, te van a hacer una factura A o ticket factura A, te lo discriminan, va a ser el mismo IVA que pague el supermercado, pero vos te lo podés tomar a cuenta. ¿Sí? Eso está interesante. Yo lo que vi últimamente como conducta, últimamente, ¿no? Porque a mayor presión fiscal, menor contribución, ¿no? Y más evasión. Últimamente veo que incluso, o sea, esto en cuestiones de medicina, que por ahí le digo al médico, ¿me puede dar la factura? Porque además es muy cara los honorarios. Entonces le digo, ¿me puede dar la factura? Y dice, no, si te doy te tengo que cobrar el 21. O sea, Exacto. ya me parecía caro. Y que me esté diciendo, y que yo esté arreglando, yo a veces me siento, y además el otro te mira como que vos fueras el delincuente. O sea, Sí, encima. en realidad eso pasa porque son actividades que por ahí, o sea, cuando te dicen te tengo que cobrar el 21, es porque con lo que te están cobrando antes no te están dando la factura. Porque, Claro, sí, sí. claro. ¿Entendés? O sea, nosotros, digamos, tenemos el derecho de pedir la factura. Y si pedimos la factura, hay que ver, entramos otra vez con esta dicotomía de los alquileres. Hay que ver si lo que me iban a cobrar de honorario ya incluía el IVA que ellos tienen que pagar, porque ellos son los responsables inscritos. Yo puedo ir a un médico que sea monotributista, no odontólogo, por ejemplo. Hay muchos odontólogos monotributistas. Sí. No me van a cobrar otro importe, porque ellos ya dentro del monotributo están pagando su IVA. Pero puedo ir a otro médico que sea responsable inscripto y me diga, bueno, sí, pero si yo te cobro tanto, te hago la factura deberían hacerla con ese porcentaje de IVA. ¿Y por qué algunos médicos están inscritos como monotributistas y otros Exacto, como eso. responsables inscritos? Pero por esto mismo que vimos en la primera clase, si ellos, por ejemplo, vamos a suponer que trabajen en relación de dependencia en un hospital, Sí. y que además tengan actividad independiente en un consultorio. Ellos por la actividad del consultorio van a tener que decir, bueno, yo voy a ganar aproximadamente tanto, mis ingresos van a ser de tanto, la superficie del consultorio es tanto, voy a gastar tanto de kilovatio, ¿sí? Pago tanto de alquiler, me encuadro, me alcanza para encuadrarme dentro de una categoría de monotributo, me quedo ahí, entonces yo no pago IVA. Ahora, por ejemplo, el caso de los odontólogos, cuando los odontólogos le hacen casi toda la facturación a obras sociales, ¿sí? Que son montos importantes que facturan y todo, ya no pueden encuadrarse dentro del monotributo, porque los ingresos van a ser más altos de lo que yo pueda, ¿sí? Y entonces, se va a cruzar por medio de la obra social. Ese es el tema. O sea, en todas las actividades pasa lo mismo, casi todas las actividades pueden ser monotributistas. El tema es que encuadre.
Es lo que vimos la clase anterior, la segunda clase, que justo habíamos dado la tablita del monotributo, y que la clase siguiente justo había cambiado el doble. Bueno, hoy, por ahí, el que justo tenía que pasarse a responsable inscripto con esa modificación, se quedó en el monotributo. Porque hay un monto de facturación. Claro. Pero eso fue justo, o sea, fue en un momento inclusive en que tenía que hacerse la declaración jurada informativa de los monotributistas, que en donde yo digo, bueno, este cuatrimestre facturé tanto, sumado los otros 2 cuatrimestres, si me pasé de los parámetros ya no puedo ser monotributista. Y justo nació ese cambio, muchos quedaron dentro del monotributo, es más, muchos bajaron de categoría. Sí, pero ahora tiene que esperar informar 4 años, ¿no? Ahí tiene que, porque es una carga pesadísima. Por más que bajes, durante 4 años tenés que seguir informando, claro. Mucha pelota. Tenés que seguir informando, esa es la obligación de informar. La obligación de informar. Sí. Bueno, seguimos. Yo diría directamente al resumen, si lo van a entender mejor. Con las exenciones también, espérate un poquito, que vamos a ver esto. Las exenciones, dijimos que las tenía que dictar el Poder Ejecutivo, o sea, no podemos dar exenciones. ¿Quiénes son exentos? Ventas y trabajos que involucren la transferencia de bienes exentos. ¿Cuáles son los bienes exentos? Por ejemplo, libros, folletos e impresos similares, agua, pan, leche, medicamentos. Claro, no, estamos hablando de lo más común. Después, por ejemplo, como dice Natalia, si de repente la leche tiene una adición de hierro, ya por ahí no entra dentro de la leche que está exenta, ¿sí? La chocolatada no va. No. Esa leche sin aditivos. Claro. Entonces, medicamentos, sellos de correo de curso legal para uso de servicios postales, timbres fiscales y otros sellos similares, billetes de apuestas, billetes de sorteo y otras formas de apuestas debidamente autorizadas. Eso es cuando el Poder Ejecutivo lo dice, ¿sí? Aeronaves destinadas a actividades comerciales o defensa, seguridad interna, embarcaciones y artefactos navales cuando el adquirente sea el Estado Nacional, ¿sí? Si yo me compro un barco, está cansado. Ahí no. Prestación de servicios, como servicios prestados por el Estado Nacional, provincial y municipal o por instituciones públicas, educación escolar, universitaria, prestada por institutos privados, sujetos a programas de educación pública, servicios culturales prestados por instituciones religiosas, actividades de hospitales y centros de asistencia médica, demás actividades relacionadas con la asistencia, servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, servicios de transporte de personas enfermas o heridas, en vehículos especiales destinados a tal efecto, entradas a obra de teatro, cine, espectáculos musicales y eventos deportivos, la producción y distribución de películas cinematográficas, transporte local de pasajeros, esto es hasta 100 kilómetros, transporte internacional, transacciones relacionadas en el transporte internacional, transacciones relacionadas con depósitos y cuentas corrientes que estén regidas por la 21526, que son la entidad financiera. Exenciones sobre importación, que también las tienen que decir. Las siguientes transacciones están exentas del impuesto. La importación definitiva de mercaderías que califiquen para la exención de los derechos de aduana, conforme los regímenes especiales para turistas, científicos y técnicos, representantes diplomáticos, etc. O sea, cuando me dicen que algo está exento para la aduana, yo puedo asimilar que están exentos para mí en el IVA. La importación definitiva de mercaderías, exceptuada del pago de derechos de importación, esto es todo lo mismo por instituciones religiosas y otras entidades exentas del impuesto a las ganancias, con el objeto de prestar asistencia médica sin fines de lucro o de llevar a cabo investigaciones tecnológicas y científicas. Ven que hacen referencia también a siempre otro impuesto, o sea, están exentas y son exentas para impuesto a las ganancias, o son exentas y están exentos para lo que sean los regímenes aduaneros. La importación final de muestras y encomiendas efectuadas del pago de derechos de importación de bienes donados a los Estados Nacional, provincial y municipal. Importación de servicios prestados en el exterior cuando el servicio se contrate por el Estado Nacional, provincial o municipal. Exenciones sobre exportación. Las exportaciones de mercadería y servicios se encuadran exentas del IVA cuando son servicios prestados dentro del territorio del país
se considerarán exportados si se han prestado efectivamente y se han explotado económicamente fuera del territorio del país. O sea, exportación es cuando sale la mercadería del país. Claro, sale sin IVA para poder ser competitivos en el mercado y aparte también después vamos a tener un desfasaje con lo que es débito y crédito fiscal. Después Ana les va a explicar porque estas empresas que compran y después exportan van a estar acumulando IVA que están pagándole a las materias primas que fueron comprando. O sea, acumulan crédito fiscal. Acumulan Como crédito después fiscal. la exportación está exenta, yo cuando vendo no tengo IVA, entonces vengo acumulando un crédito fiscal que lo tomaré en otra parte de las actividades. Ahora vamos a ver. Bueno, acá en esta parte. La tasa general, vieron que dijimos que antes, cuando recién empezó en años X, era el 3%. Bueno, hoy la tasa general es del 21%. O sea, sobre todo lo que compramos, casi todo. Lo que compramos, lo que vendemos, todo, tenemos una tasa del 21%. Esta alícuota, como dijimos antes, el Poder Ejecutivo la puede incrementar o la puede bajar, de acuerdo a lo que persigan. En este caso, se incrementa el 27% en los casos de venta de gas, energía eléctrica y agua, sistema de cloacas, telecomunicaciones, que no sean aquellas brindadas al uso residencial o casa de recreo. Ustedes van a ver, si ven la factura de la luz y todo, bueno, si es para casa particular van a ver que tiene un IVA del 21%. Sí. ¿Sí? El comercial ya. El comercial es del 27%. 27. Exacto. La tasa se reduce a la mitad, al 10,5%, se aplica en los siguientes casos. Trabajo sobre bienes inmuebles para vivienda, incluyendo las construcciones sobre propiedad preexistente que no constituyen obra en curso. Venta e importaciones de animales bovinos en pie, carne, despojos, comestibles de animales bovinos, frutas, legumbres y vegetales, intereses y otros costos en relación con préstamos personales otorgados a consumidores finales por entidades financieras. Esto no es taxativo porque esa tasa del 10,5 por ahí para fomentar la industria también se la están dando a la gente que hace venta de bancos de herramientas, hacen herramientas para que usen otras empresas. Ellos pagan también el 10,5. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos compran los insumos para fabricar esos bancos, pagan el 21, con lo cual la posición de IVA, que vamos a ver ahora más adelante, casi siempre les da favor. Los libros también creo que pagan 10,5. 10,5. Base imponible. La vivienda nueva también paga el 10,5. 10,5. Los libros no habían dicho que estaban exentos. Sí, los folletos, los libros, pero los libros de... Los libros no, la venta de libro, una novela, por ejemplo, editorial, la editorial es la que está exenta con la venta del libro. Después el comercio del libro está grabado. La base imponible. La base imponible va a ser sobre qué monto yo aplico el 21%. ¿Sí? Entonces, en el caso de mercadería, el precio neto de venta, incluyendo servicios complementarios, excluyendo todo impuesto y el impuesto al valor agregado imponible. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se trata de no tener una doble imposición, ¿sí? De no cargar con un impuesto a otro impuesto. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar es el precio neto de la mercadería, o sea, cuánto salió la mercadería en sí y a eso agregarle el 21% de IVA, ¿sí? Entonces, por eso dice todos los servicios complementarios. Si yo compro algo, le tengo que agregar un servicio para estar puesto a la venta, ese servicio sí lo considero como un mayor costo y le agrego el IVA. Ahora, si lo que yo digo 1.000 pesos tiene incluido un IVA o tiene incluido otro impuesto, se lo tengo que detraer para poder calcular el 21% sobre ese importe y que sea más económico. ¿Sí se entiende? Pero eso no siempre está así. Y depende de si se puede llegar a decir, yo puedo confirmar que esos 1.000 pesos se incluyen tal cosa. O sea, yo tengo que, ante el fisco yo tendría que demostrar que esos 1.000 pesos tienen tal impuesto. ¿Sí? Una pregunta. Si yo importo un microscopio, no pago IVA, pero si lo compro, lo importo, ahí es donde pago. Si vos lo importás directamente, no pagas IVA, porque va a ser para uso después acá en la Argentina. Es importación definitiva, vos te incorporaste el microscopio en forma definitiva, o sea, va a quedarse en el país trabajando para una actividad, ese no paga IVA. Pero si lo compro, lo importo, ahí sí. Y si el que lo importó se dedica a la compra-venta de microscopios, sí. ¿Sí? En cambio, si yo hice toda la gestión para importármelo para mí, pues es un microscopio especial y con eso voy a desarrollar tareas de investigación, de lo que sea, ya no paga.
Entonces, las mercaderías dijimos el precio neto de venta, incluyendo los servicios complementarios, incluyendo todo tipo de impuestos. Los servicios, el pago total que se efectúe a un proveedor de servicios. La importación, el valor de las mercaderías computado de la misma manera que para los derechos aduaneros, incrementándolo con los impuestos de importación y cualquier otro impuesto agravado sobre las mercaderías. El impuesto al valor agregado y los impuestos indirectos se excluyen de la base imponible, con lo que decíamos recién, si no, es como que engroso la base imponible pero con impuestos, no debería pagar impuestos sobre impuestos, ¿sí? Bueno, ¿qué se hace con todo esto? Todos los meses la persona que es responsable inscripta hace una declaración jurada de IVA, ¿sí? Entonces dice, el periodo fiscal es de un mes, o sea, mes calendario. Yo para hacer la declaración jurada voy a decir, en el mes de septiembre, ¿qué operaciones hice de venta? ¿Qué operaciones hice de compra? Tomo todo el IVA que tengo de todas las operaciones de venta que hice, ya sea consumidor final, a otros responsables inscriptos, a los exentos, todo ese IVA débito fiscal, se llama lo que yo vendí, le voy a restar, teóricamente se lo tendría que ingresar a la FIP, pero la FIP me permite descontar todo lo que yo ya pagué también cuando compré las mercaderías para hacer lo que vendo, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Ahí nace lo que es la posición mensual. Generalmente vence del 18 al 24 del mes siguiente al que estoy analizando, ¿sí? O sea, ahora está venciendo la posición de septiembre, ¿sí? Entonces, el periodo fiscal es del mes calendario, por lo que deberá presentar una declaración jurada, que es un número de formulario que tiene la FIP, el 731, que vence entre los días 18 y 24, ahora 24, del mes posterior al que estamos analizando. En los casos de importación, el IVA se computa y paga junto con los pagos sobre los derechos aduaneros. Régimen especial de importación. No, esto es lo mismo que lo otro. Bueno, repasamos que esto va a ser más simple de entender. Ya lo manejamos. ¿Ya está? El impuesto al valor agregado entonces es un impuesto al consumo, ¿sí? Que se aplica a la venta de cosas o a la prestación de servicios o a la importación de ciertos bienes. Los impuestos al consumo gravan al acto de consumir los bienes y servicios, tanto alimentos como bebida, indumentaria, artículos de tocador, perfumería, combustibles, servicios públicos, seguros, etc. O sea, todo lo que es compra-venta y todo lo que es servicio. Los impuestos son un mecanismo para financiar el gasto público, mediante el cual el Estado redistribuye ingresos desde los sectores más ricos hasta los más vulnerables, sean personas, sectores económicos o regiones, y son en sí mismos un instrumento para redistribución de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? El Estado recauda por el IVA, recauda por ganancias, o sea, esto no es exclusivamente por el IVA. Todo lo que recauda el impuesto debería redistribuirlo de acuerdo a los sectores. Los impuestos son parte... ¿Qué porcentaje es el IVA de la recaudación del Estado? No sé ahora, pero el IVA es uno de los más... Es uno de los más... Los que trae más recaudación. Primero porque es mensual y primero porque grava casi todas las actividades. Entonces uno de los más importantes es ese. Entonces, los impuestos son parte de la política tributaria que debe ser equitativa, es decir, promover la igualdad. Este concepto comprende la equidad horizontal y la equidad vertical. La equidad horizontal se refiere a que si dos contribuyentes tienen iguales características, deberían ser tratados de igual forma, mientras que la equidad, o sea, pagar lo mismo, ¿no? Mientras que la equidad vertical se basa en que las personas con diferente capacidad de pago, o sea, los menores ingresos, deberían pagar menos en cuanto a impuestos, que es lo que vimos recién con respecto a la diferenciación de ganancias. El concepto de progresividad establece que para que un impuesto sea equitativo, un contribuyente de mayores ingresos debería pagar más. Dado que los hogares de menores ingresos gastan en consumo todos sus ingresos y los hogares de mayores ingresos tienen capacidad de ahorro, los primeros tienen todos sus ingresos grabados por el IVA, mientras que los segundos no. Una parte de ellos, al no estar consumido, que yo lo ahorro, no tengo el impuesto al IVA. De lo anterior se desprende que el IVA no tendría que ser aplicado a la canasta básica. Entonces, el impuesto al valor agregado se lo denomina un impuesto en cascada. ¿En cascada por qué? Porque en las distintas etapas yo le voy cargando el IVA sobre lo que le agrego en esa etapa. No vengo acumulando, sobre lo que le agrego en esa etapa. Debido a que cada ciclo productivo se lo traslada al siguiente hasta llegar al consumidor final. ¿Quién corta la cadena de traslado? Ya está, el consumidor final se acabó el producto. Para mantener
al IVA como un impuesto al consumo, existe un mecanismo de compensación a través del cual los débitos generados por las ventas de los productos, lo que yo explicaba recién, ¿sí?, pueden pagarse por medio del IVA que yo pagué cuando compré, o sea, porque por eso me descuento el crédito fiscal, ¿sí? El débito fiscal es aquel que se genera al aplicar al precio neto de venta la alícuota vigente del impuesto. En cambio, el crédito fiscal es el que se genera en la compra de los insumos, la contratación de los servicios para llegar a obtener el bien que yo después quiero vender, ¿sí? La diferencia entre el impuesto que se incluye en la venta, el débito fiscal, y el tomado en la factura como crédito fiscal, constituye en cada periodo el monto que yo le tengo que pagar al fisco o no, porque también puede ser que me dé a favor. Vamos a suponer una persona que recién empieza con su actividad y que, no sé, compra mucha mercadería para estoquear el negocio, plata que ya tenía ahorrada, que la demostró en ganancias, y que yo ahora voy y compro mucha mercadería. Generalmente por unos varios meses me va a dar a favor. Por más que yo venda, me voy a seguir tomando ese crédito que me queda y me tomo un saldo a favor de la declaración jurada anterior. ¿Sirve para el año siguiente? Sí. Sí, este siempre se va trasladando. ¿Está quedando claro más o menos los conceptos de cuándo se genera débito fiscal, cuándo crédito fiscal, que hay que asociar la compra con el crédito fiscal, la venta con el débito fiscal? Eso hay que tenerlo claro para después, cuando veamos los números, nos cierre el concepto a todos. ¿Está bien? Cualquier cosa nos avisa. Sí, interrumpan. ¿Sí? Este es un ejemplo muy chiquitito, muy clásico para poder verlo. El productor vende, su costo es 100 pesos. Le agrega un IVA de un 21%, ¿sí? Cuando hace su declaración jurada, va a depositar 21 pesos al fisco, que es el IVA, ¿sí? Y la otra persona, el cerealista, que compró a 100 más 21, compró a 121, pero en realidad el precio que pagó de la mercadería en sí son 100 pesos. ¿Él qué hace? Lo va a vender a 110 para tener una ganancia. Esos 110 le agrega el IVA del 21% a la misma tasa, y entonces el importe de su operación son 133,10. Cuando va a hacer su posición, ¿sí?, él hace 110 por el 21%, 133,10. Había comprado a 110, 23,10 es el IVA, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Cuando compró a 121 ya pagó 21 pesos de IVA. Ese es el crédito fiscal. Entonces se lo resta y va a depositar nada más que 2,10, ¿sí? Es lo mismo que hacer, a ver, corregime, Ana. El valor agregado, que estas son distintas etapas productivas, como decía Ana. Acá está el productor, hace su primera venta, que después lo va a convertir a esa materia prima en un cereal, y después de este cereal, y se le va a generar un valor agregado también el siguiente productor, la siguiente etapa productiva, y el molino va a vender. Perdón. Sí. Acá el valor agregado, claro, que le genera el cerealista al producto, a la materia prima que compró, son 10 pesos. Exacto. Si yo le aplico una alícuota del 21% al valor agregado, que son los 10 pesos, me va a quedar un 2,1, que es lo que vamos a tenerle que dar al fisco con el formulario 731 a fin de mes. Exactamente. Lo que pasa es que acá estamos viendo Entonces, una operación puntual, ¿sí?, cómo va pasando de etapa en etapa. Si tenemos que hacer esto con cada producto que compramos es muy difícil. Entonces lo que se establece es esto. Yo tengo todas mis operaciones, las grabo con el 21 y le resto todo lo que compré. Yo entendí lo que explicaste, excepto porque vende a 110 y le costó 121. No le costó 121, le costó 110. Porque los 21 se lo está tomando acá, lo está recuperando. Es 100 masivo y 110 masivo. ¿Entendés? Él los 21 los recupera acá. El que se lleva el Si bien lo producto está para pagando, 23 con 10. él lo está pagando, es cierto, pagó 121. Pero sabe que 21 lo va a recuperar ahora cuando haga la declaración jurada. Es el crédito fiscal. ¿Sí? O sea, 10 sí es la diferencia de precio entre 100 y 10. ¿Sí? Que es digamos, la ganancia que tuvo esta persona. Y por eso Natalia explicaba que en realidad lo que está pagando, ya los 21 lo pagó antes cuando compró. Ahora él lo que está pagando es sobre lo que ganó. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Mira. No lo entiendo porque para mí él desembolsó 121, Sí. cuando vende va a desembolsar 2.3 más. Sí, pero antes desembolsó, 24, ya él desembolsó 21 pesos que eran de IVA. ¿Cuándo los desembolsó? En el momento que le compró a esta persona. ¿Sí? Vamos a suponer que no hubiera pagado el IVA acá. Acá, ¿cuánto tenía que haber pagado? Total. ¿Entendés? En cambio acá, esto que había pagado antes se lo descuenta.
está vendiendo a 133. No, Él lo está vendiendo a 133. No, a 110. Pago Está en los 121 y lo vende a 133, 133. No, a 110. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? En la próxima etapa, Molino Pienso le compró a 133,10 con el IVA incluido. ¿Sí? Pero él lo va a vender a 150. Entonces el importe le va a 150 más 21, 181,50. Pero como ya pagó esta parte, los 23,10, ¿sí? Cuando pagó el precio, se lo descuenta y va a depositar nada más que 8,50. ¿Qué sería? Como dice Natalia, la diferencia va a ser los 40 pesos de diferencia por el 21%. ¿Sí? Esto es lo que yo decía, vamos a suponer que al revés. Yo compro acá 1000 en lugar de 100 y después vendo nada más que 110. En esta posición te va a pasar. Tengo a favor, ¿sí? Me va a sobrar. Y la voy trasladando en cada etapa, pero de la propia persona. O sea, si yo soy esta persona, ¿sí? Compré un montón de mercados, acá, compré. Y después vendo, acá me queda a favor, ¿sí? Pero después, el cerealista tiene otra historia. O sea, cada uno tiene su historia. O sea, no es que en cascada quiere decir que el producto va pasando en cascada, pero la situación es del sujeto. ¿Sí? Bueno, y ahí también el sujeto tiene que ver con qué características tiene con respecto al IVA. El sujeto responsable inscrito paga el IVA, el monotributista no paga el IVA. Lo paga. Pero no lo puede recuperar como lo hace el responsable inscrito. Dos personas que compran un auto, las dos personas, uno es monotributo y otro responsable inscrito. Si el auto sale 100.000 pesos y tienen que pagar 21.000 de IVA, el monotributo paga los 21.000 de IVA, pero no lo puede recuperar. El responsable inscrito paga los 21.000 y lo puede recuperar si, con dos opciones, si lo vende o lo puede recuperar de acuerdo a su posición mensual cuando declara el bien adquirido. Exactamente. Ahora, bueno, vos pusiste un ejemplo de un automóvil. Digamos que el automóvil tiene que ser para la actividad. Sí, para la actividad, sí. No, además también tiene que decir que el responsable inscrito tiene que haber presentado la declaración jurada de impuesto a la ganancia que tiene capital suficiente para comprar el auto. Exactamente, de ganancia, de bienes, o sea, se tiene que desprender de que yo puedo hacerlo. Pero cualquiera, vamos a sacar el automóvil. Cualquier artículo que yo compre, lo que él quiso decir es, el responsable de monotributo, por lo que compra, va a pagar un IVA igual que la persona que es responsable inscrito, pero la responsable inscrito lo recupera. En cambio, este ya lo está pagando dentro de esa cifra presunta. Si sos consumidor final, si no, no. No, monotributista también. Monotributista. Pero por eso, si es consumidor final, monotributista. En condiciones. No, pero vos cuando lo trasladás, suponete, sos monotributista. Cuando lo trasladas, se lo traslada al otro. No lo recupera Sí, está por bien. crédito, pero sí lo recupera. Claro, no lo recuperás en esta forma que él dijo, o sea, el responsable inscrito es el único que se puede tomar un crédito a favor. Está bien, no lo recuperás como crédito fiscal, pero lo recuperás. Sí, obvio, yo después... El único que no lo recupera es el consumidor final. El consumidor final corta la cadena y es quien asume el costo. Pero el monotributista lo que dice es, suponete, yo te lo compré a vos a 100, yo calculo, bueno, 100 estoy pagando por este artículo más o menos tanto de IVA, ganancia, todo lo que pago en el monotributo, se lo voy a agregar y le voy a agregar. Claro, no hace esta operación de exteriorizarlo. ¿Sí? O sea, el monotributista no lo exterioriza. El responsable inscrito sí tiene que mostrar cuál fue su débito y cuál fue su crédito. ¿Sí? Claro, pero lo termina pagando. Lo termina pagando el consumidor final. Y ser un auto. Porque vos, por ejemplo, que dice, si vos sos monotributista, compraste un producto a 100 pesos, vos vas a tener que analizar qué incidencia tiene en tu actividad lo que estás pagando de monotributo y se lo vas a cargar al producto, porque si no terminas perdiendo. ¿Me entendés? Entonces después lo vas a vender. O sea, vos cuando vendés, en teoría estás recuperando parte de lo que pagás como monotributista. ¿Sí? En cambio, sí, porque si no, si vos la incidencia del impuesto no se lo agregás al producto, lo terminás pagando vos. Claro, pero pongámosle que yo soy responsable inscrito y voy a comprar el auto y le pido que me haga facturar. Ahí es otra cosa, ahí estamos en esto, responsable Pero inscrito. entonces yo lo pago el 21% menos. Sí, No. seguro. No, porque vos lo estás Sí, trasladando. yo cuando voy a vender mi auto, Sí. no le cargo el Después lo 21% de IVA. No, ¿por qué? Yo voy a comprar el auto nuevo. Sí, Yo soy responsable inscrito, entonces le digo, hágame facturar. sí, Me hace la factura, me cobra el 21%. sí. Después yo
lo puedo descontar, tengo crédito fiscal a mi favor. Vamos a lo poner, puedo está declarado el facturar, auto ¿sí ves? como que es de la empresa, que No, yo tengo solo todo descuento. bien. No, tengo todo bien, es mío. Me Sí. lo compré yo para pasear. Bueno, lo que No, pasa no, es que es para pasear. Yo me lo compré para pasear y soy responsable inscrito. No, ahí está el ¿Puedo? ejemplo, no. No. Cuando yo voy, para hacerlo más categórico, si yo voy, tengo un estudio, ¿sí? Soy responsable inscrito en mi estudio y voy al supermercado. Cuando yo voy al supermercado, por más que yo sea inscrita, no les pido factura y me descuento todo lo que compré para mi casa. Cosa que Pague por todo. cosa que lo hace. Algunas cosas que sean para la cocina, café, cosas de limpieza. Son gastos para eso de estudio. En la oficina se pone a Yo te quería preguntar, En el estudio yo puedo comprar en el supermercado, como vos dijiste, y le puedo pedir que me haga un desglose de factura de productos que yo insumo para el estudio. O sea, no puedo comprar una lata de tomate, una lata de fideo. Pero sí puedo comprar... de cocinas en el estudio. Claro, no, pero si vos haces una comida donde das gente, pero la vas a hacer un somier por la fiesta, el whisky también. El jabón de tocador que consumes el estudio. Hay estudios y está feliz, pero bueno, está bien. no quiere entrar esa más fantasía. íntima. no, yo lo que te quería preguntar es, suponete, si vos, por ejemplo, vas a Carrefour, ¿no? Entonces Sí. vas, en un lado están a un precio las cosas, y en otro Carrefour, el más chiquito, viste que hay unos express, eso, entonces, tienen distintos precios, la misma galletita, yo me fijo Sí. la galletita que es lo que compro. Entonces, voy a comprar la galletita en un lugar, está qué sé yo, 3.80, en otro sale 4.10, en otro 4.30, Sí. es todo Carrefour, pero la galletita es la misma, 9 de oro, esconcito, siempre lo mismo. Y entonces, ahí, ¿qué mecanismo? Porque yo supongo que lo hacen porque facturan más. Está bien, pero ahí es porque establecieron un distinto precio, precio. ahí el precio. No tiene nada que ver el IVA. Ellos establecieron un precio más caro en distintos lugares. Pero en ese caso, Carrefour va a pagar distinto IVA por ese producto que tenga distinto precio en todo lado. Sí, claro. Vamos a suponer que el Carrefour más grande contempla, no sé, el servicio de llevar a domicilio. Y eso hace que incida en el precio. Entonces vende un poquito más caro. Sí, va a pagar un poco más caro también porque va a hacer el IVA sobre el producto con eso incrementado. O sea, eso depende de la política, eso es política de la empresa. O sea, ¿por qué Carrefour vende distintos? Siempre va a pagar el 20 de lo que yo pago. Claro, el 21 Sí, no. salvo que en algún caso se establezca que algún servicio es exento y entonces el proceso sería totalmente diferente. O sea, el precio es un precio base, que es lo que hablamos antes de base imponible. Sobre esa base imponible se hace un porcentaje. Ahora, ellos la compran la galletita, supongo que la compran para todos lados a 3 pesos. Eso es comercial. Eso no es algo comercial, mira qué precio vende el como vendedor. Hay Y distintas. le podés aplicar distintas alícuotas. A Capaz un veces. 30, un 40, un 50% del valor de que vos lo Mira, compraste. ese- Eso ese depende tema de hay que política hacer de la esos empresa. Vos vas 10 testeando, Sí. vas viendo. Si ves que por ese producto a tal precio no se vende, lo vas a subir, lo vas a bajar. Claro, pero esas son políticas de comercialización. También puede ser que cierto, no sé, Carrefour, Morón venda un precio y Recoleta venda otro. Entonces son políticas de comercialización. No tiene nada que ver con los impuestos. Impuestos se va a pagar sobre la base imponible, sobre el precio de la De venta, siempre. Aparte de lo que ellos cambian con el tiempo. Capaz que Pero la diferencia que acá me dice, entonces uno puede tener un costo al mes anterior. Al revés, por ejemplo, las mercaderías que uno las compra pensando que se van a vender. Siempre te Por falta te venden el de precio que ellos estacionalidad. quieren y pagan sobre lo que ganan, sobre la diferencia. Tal cual. Lo compran a 3, lo venden a 6, lo venden a 8. Cuando en el lugar que te lo venden A ver, un poquito más alto, pero pagan para todos. y en el lugar que te lo venden, y de cuenta lo pagamos a eso dice con el precio. No, porque como que viene distinto la Son zona. para pagar al cliente. Cuando vale 10
Vamos a suponer al revés, que yo compre un producto que sé que lo voy a vender bien y resulta que después porque pasó de estación o por lo que sea lo vendo menos. Entonces tengo que bajar el precio. Si no me lo vendo. Menos de costo. Exactamente. Y liquidación. Claro, son políticas de comercialización, no tiene que ver nada. Se te mojó porque estás en Belgrano y te en Belgrano. A ver si esto aclara. El comerciante vende el producto al consumidor final sin discriminar el IVA, ¿sí? Que ya lo vimos. En cuanto el mismo se encuentra comprendido dentro del precio final, que paga el consumidor final, pero la persona sí va a pagar IVA. O sea, el que está vendiendo el comerciante, ya sea a través del monotributo o a través del responsable inscripto, por lo que incrementa, paga IVA. ¿Sí? ¿Se entiende? Excluyendo al consumidor final, para el resto de los integrantes del ciclo comercial, el efecto del IVA debería ser neutro. ¿Por qué? Como vimos en el ejemplo, yo sobre los 21 pesos que del principio, yo no vuelvo a pagar IVA. ¿Sí? Lo estoy recuperando. Pago nada más que sobre lo que incrementa en esta etapa. El fisco implementa sistemas, bueno, esta es otra historia. El fisco implementa retenciones anticipadas al depósito del débito fiscal. Eso es diferente, eso es cuando por determinados montos, una factura grande o algo, el fisco dice que la persona a quien yo le compré es agente de retención, entonces me retienen el IVA antes, ¿sí? Entonces yo cuando pago la mercadería, aparte me retienen el IVA. En ese caso, cuando yo después hago la declaración jurada, me voy a tomar el crédito fiscal y las retenciones que me hicieron. ¿Sí? ¿Qué diferencia entre retención y percepción? Percepción es en el momento del pago y retención en el momento en que el hecho imponible se hace real. O sea, porque yo escuché que Es muy retención parecido. y percepción. Es muy parecido. Percepción es en el momento del pago. O sea, me van a hacer la percepción cuando yo estoy pagando. En lugar de pagarme 1000 pesos, me van a pagar 910 porque 90 es una percepción. Así a números directos, ¿no? Eso que me percibieron, también me lo voy a tomar a favor. Se da mucho en las boletas de luz, las facturas de luz, de gas, en las de telefónica, también tenés percepción del IVA tanto. Bueno, se configuró el hecho imponible, yo soy comerciante, se configuró el hecho imponible cuando se produjo el vencimiento, independientemente si la pagué o no la pagué. Entonces ahí sí me lo tomo. Por ejemplo, cuando cargué combustible me hicieron, ahora no me acuerdo si fue retención o percepción, pero bueno, era una de las dos. Y ahí me di cuenta que había dos. Sí. O sea, una es en el momento que pagás y el otro es en el momento que se hace la factura. Ahora, el tratamiento es el mismo, yo las dos me las puedo tomar a favor, tanto la percepción como la retención. La única diferencia es que el fisco las cobra antes, ¿sí? Porque la persona que me retuvo a mí va a hacer una declaración jurada que se llama SICORE, en donde va a incorporar, va a presentarle al fisco y a pagarle lo que a mí me retuvo. O sea, que yo una misma factura puedo tener tanto de valor, 21% de IVA, y tanto de percepción y retención. Sí. La misma factura puedo tener los dos. En la misma, si la persona que te está vendiendo es agente de percepción y de retención, puedes tener los dos. Pero yo ya sé que después me los puedo tomar. La única diferencia es que lo pagué antes y el fisco lo percibió antes. ¿Sí? A ver, implementa el tema de retenciones. Largos periodos de saldo a favor. Esto, por ejemplo, la gente que tenía saldo a favor reiteradamente, ¿sí? Porque hacía operaciones con el 10,5 y resulta que compraba con el 21. En realidad está como autofinanciando, porque esa plata no la recupera al momento, la sigue trasladando, pero es plata que teóricamente no tenía que haber pagado. Debería por ahí establecerse para esa actividad algún método en donde no les quede siempre ese saldo a favor. ¿Sí? No, este ejemplo. Ahí está. Uno de los mayores problemas que causa una empresa este impuesto es la retención de capital por un tiempo determinado, porque en consecuencia aumenta el costo oportunidad. Es lo que estamos diciendo, la persona que tiene crédito todo el tiempo tiene un crédito, pero no tiene hacer de efectivo para ir y hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, todos los adultos, niños o jubilados, cuando compramos algo o contratamos un servicio, pagamos este impuesto, ya que somos los consumidores finales. Sin embargo, existe, bueno, esto ya lo vimos también, que eran quienes estaban exentos, ¿sí? Exentos en IVA en cuanto a ventas, en cuanto a servicios, ya lo vimos. El porcentaje también lo vimos, que podía incrementarse
reducirse. Una vez escuché una teoría de por qué es el 21% cuando en todos los otros países es más o menos la mitad. ¿Cuál? Y dicen que acá se considera que el 50% es elevado. Es que en realidad no sé si esa es la teoría, pero sí, si hubiera un mecanismo en donde antes era el 18, por ejemplo, después en un momento lo subieron al 21, que es una política de recaudación y también de control. Si pudiéramos controlar con un porcentaje chico y si pusiéramos que no hay evasión, por ahí se recaudaría lo mismo. Pero eso es algo que se dice y no está probado. Yo creo que existen los mecanismos como para detener un poco la evasión. No sé si todo, pero bueno. Pero bueno, la tasa se incrementó. Claro, en caso de inflación, ahí vos compraste y el crédito que tenés se fue diluyendo en el momento que, o sea, que no hay ningún método de recuperación. Eso es también, ahora por ejemplo, la ANFIP en este momento dice que los balances y todo lo que hacen las empresas no se ajusta por inflación. Entonces, al no ajustarse por inflación, se reduyen. En otros momentos de nuestra historia se ajustaba todo por inflación, se buscaba qué términos eran monetarios, qué términos eran no monetarios, se ajustaba lo no monetario y entonces a vos te llevaba a una especie de llevarlo al valor actual. Hoy por hoy no, hoy por hoy es todo histórico. Por eso siempre se habla de la diferencia entre un balance contable y un balance impositivo. Igual hoy los balances contables inclusive no se ajustan por inflación. Y eso de Claro, no porque la ajustar por inflación inflación no es es inflacionario. Y sí, La podés tener que cobrar además por No, pero la ley de convertibilidad dice que no se ajustan más los balances por inflación. bueno, igual ahora ya no estamos con la ley de convertibilidad. No, por eso. Pero igual, o sea, eso quedó como política de que no se ajustan por inflación. Es amigo de Domingo. Bueno, hasta ahí vemos IVA. ¿Quedó alguna duda? Una No, preguntita está todo antes clarísimo. de pasar. Y la otra clase, nosotros cuando tocamos un poquito de IVA, dijimos de que hay en muchos casos que se vende el IVA o que se cede el IVA. No, en realidad no, eso sí. Usted me hizo en la pregunta si se podía ceder el IVA. Sí. No se puede. O sea, el IVA está asociado a un quit determinado. ¿Sí? Pero la factura sí se puede ceder. La factura sí. Sí. Y si yo vendo la factura completa, estoy cediendo el IVA también. Claro, pero no Pero deja de tenés ser que una pagar. operación de tu empresa. Claro. O sea, no es, para mí no es como que vos estás cediendo el IVA. Ah, Sí, No, estoy vos- cediendo la factura con el IVA incluido. sí, Sí, pero porque se tenés que supone que vos facturar con algo esa que se factura me usa. estás diciendo que estás trasladando. ¿Qué está trabajando ahí? Sí, Servicio. tuviste que haber vendido algo o haber hecho un servicio. Claro. Si no, no me lo podés, ¿cómo haces para trasladar? O sea, no podés hacer una Pero- factura nada más que por... No puedo vender, Además, después tenés que no puedo pagar vender la ganancia. deuda. O sea, vender la deuda. No, no. Y No, cuenta con ello que no, se- porque después tenés que liquidar ganancias y te asuman una Exacto. barbaridad Claro, de o sea, se ganancias. van entrelazando los impuestos. Entonces, de repente, y ella lo que habla es del crédito. Yo tengo crédito y entonces quiero como cederle el crédito a otro y con eso recupero, porque es lo que hablamos recién de que como que te queda estancado una determinada cantidad de dinero como un crédito que no lo vas a recuperar pronto. Bueno, en el caso si la actividad hace que no lo recuperes pronto, ella lo que dice es cómo se lo puedo trasladar a otro. Hoy, en este momento, el único mecanismo es la venta de algo. O sea, tenés la venta de algo a una factura y entonces lo trasladas. Pero si no, no. Pero no se puede trasladar un impuesto que, por ejemplo, el quebranto un impuesto, hacerlo, digamos, balancear con un saldo positivo, ¿no? Sí, Claro. pero ahí estamos hablando del mismo quit. Claro, sí. Acá lo que ella dice es pasarle a otro quit. Claro. Es diferente. El Eso que vos de decís, IVA. sí, inclusive todos los saldos que son de libre disponibilidad me sirven a mí para cancelar otro impuesto. Hay muchas cosas, por ejemplo, hay actividades en donde por la actividad misma la FIP te da beneficios, que hace bonos y todas esas cosas. Vos lo recuperás, pero para poder trasladarlo tenés que hacer otra actividad, o sea, es como que vos te queda como un crédito, pero no lo podés trasladar. Antes, antiguamente sí se podía, pero mucho. ¿El IVA entonces en el mismo quit se podría compensar con ganancias? Si me queda al final del ejercicio como libre disponibilidad, si por ejemplo las retenciones y las percepciones son de libre disponibilidad, o sea, yo las asumí, me las descontaron, yo me las tomo a favor, con eso sí puedo cancelar impuestos a las ganancias, por ejemplo, bienes personales, porque son de libre disponibilidad. Ay, muchas gracias. Bueno, O sea, el IVA también es libre de disponibilidad, retenciones y... retenciones y percepciones. Pero
El IVA no. El IVA propiamente, el IVA de la actividad es saldo técnico, se llama. Ahí ese no es. Ese no, ese se compensa con IVA. Siempre con Únicamente IVA. con IVA. Bueno, igual ustedes lo van viendo y cualquier cosa la clase que viene, bueno, tenemos el examen. Bueno, podemos tener una clase más. Una clase más. Ya igual se están explicando, así que está todo bien. Bueno, impuestos internos. Es muy cortito. Impuestos internos es una modalidad de impuesto a los consumos también, ¿sí? Que se encuadran como impuestos indirectos a consumos específicos. O sea, cuando yo quiero bajar el consumo de algo, por ejemplo, entonces incremento con un impuesto interno, le subo el precio, entonces tratando de que baje la demanda de ese producto. ¿Un cigarrillo? Exacto. Entonces están alcanzados por este impuesto tabaco, bebidas alcohólicas, cervezas, jarabes, extractos concentrados, automotores y motores gasoleros, champán, objetos suntuosos, vehículos, automóviles y motores, embarcaciones aeronaves de recreo o deportes, productos eléctricos, otros bienes. Servicios, los seguros, la telefonía celular y satelital. La ley de impuestos internos establece que los mismos se aplicarán sobre el expendio de los bienes grabados, entendiéndose por tal la transferencia a cualquier título. O sea, si yo voy a comprar cigarrillos, ahí me están cobrando el impuesto, ¿no? Cuando se trata de importación para consumo, el expendio queda configurado según el despacho a plaza y su posterior transferencia por el importador a cualquier título. Se trata de una modalidad de tributo que trata de gravar a ciertos bienes en particular y a efectos de desalentar su consumo por ser dañino, por ejemplo los cigarrillos, ¿no? O castigar impositivamente bienes lujosos, que bueno, ahí apunta al tema de la capacidad contributiva, ¿sí? El que va a comprar bienes lujosos es porque tiene más dinero. El modo de cálculo se parece mucho al del valor agregado porque es un porcentaje también. Entonces, las alícuotas son, por ejemplo, para el whisky es un 20%, para la cerveza es el 8%, objetos usuarios el 20%, productos electrónicos el 17%, telefonía celular y satelital el 4%. Y los cigarrillos 60. ¿60 tienen? Sí. Bien. Rock. Debería ser específico después para redistribuirlo. Claro. Hay que subir el del whisky. Hay que subir el del whisky. Por eso Se maneja todo con estampillas. Sí. Por eso también se dice que cuando dicen un kiosco, por ejemplo, vendo muchos cigarrillos, no estoy ganando nada. Sí, es cierto, porque una buena parte de lo que estoy cobrando por el paquete de cigarrillos lo tengo que dar al pico. ¿Sí? No, porque aparte tiene otro de ellos. Por eso fue tan difícil durante muchos años ahí es el mercado paralelo. controlar la venta de cigarrillos, porque el impuesto que recargaba era muy alto. Y era una cosa de salud y plata. Exactamente. Lo que hace es desalentar el consumo y aparte ese impuesto se utiliza para centros de salud donde ayudan a la persona que tiene una enfermedad asociada al consumo de cigarrillos. Pero por otro lado hay un subsidio al tabaco. Claro, hay un subsidio a la provincia. Es como que son distintas historias. Porque me sale más barato emborracharme para fumar. Bueno, Viene la conclusión y dice que le sale más barato emborracharse que fumar. Es cierto. Se está mal, hay que subir el de la cerveza y el de los teléfonos. No. señor. Ahora telefonía. 40, todos 40. Ahí salió. Según la graduación alcohólica depende del del impuesto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Claro, Se ha bajado el impuesto interno, ¿no? Sí, depende. Por eso Porque había bajado mucho, porque creo que fue en el 90 que se bajó. Claro, bueno, pero por eso depende, con esto es bien directo, o sea, es bien qué quiero alcanzar, o sea, si yo quiero desalentar la venta de tal cosa, tendré que impuestos internos y está. Sí, es interno, Si subís el impuesto a la cerveza, siguen chupando. Bueno, los cigarrillos se siguen vendiendo. Sí, claro. Y más alto que eso. Dice un cartel así, produce cáncer. Lo mismo el teléfono celular.
Lo van a Está pagar, ¿sí? está produciendo una cantidad de perjuicios que se van a ver dentro de 20 años cuando la gente empiece a ver la Sí, si cantidad de consideramos tumores eso, cerebrales ha si aumentado. consideramos eso, la tasa es baja. Sí, por eso, pero una vez que dentro de 20 años se compruebe ¿Quién no pone el que legislativo la eso? tasa de crecimiento de Ejecutivo. tumores Directo, neuronales aumentó el 50% o el 100% o el 300%, le van a empezar. Eso va a pasar en las próximas generaciones. Bueno, tenemos 10 minutos. ¿Quieren sacarse alguna duda de algún tema con Ana? Ahora Antes tenemos del re clara, examen. Acá tenés el artículo 90. ¿Por qué no fue modificado el artículo 90 en esta nueva modificación de los mínimos no imponibles? ¿Por qué tengo que Porque no lo modificaron. Es un porcentaje. O sea, si de repente se subieran los mínimos no imponibles de tal forma que fuera equitativo, que esto no lo modifique no sería tanto porque es porcentaje. En cambio, si no te subieron los mínimos, ahí está el tema atrás. Sería peor, digamos. Ahora, esta última vuelta los mínimos subieron como en forma escalonada, porque lo que hicieron fue efectuar la retención de ganancias a los que ganan hasta 15.000 pesos brutos. El resto siguió, los que sí ganan hasta 25 le subieron un 20 a los mínimos, el mínimo disponible y a las otras restricciones, y después los que superan 25 les quedó igual. O sea, fue un aumento distinto a como se da siempre. Antes era más generalizado, subía tanto, 20. El aumento fue pensado, consensuado o fue de apuro? Sí, fue de apuro, saltó después de la elección. Automático. Sí, la del monotributo también. Sí. Automático. Bueno, tengo una consulta. El ejemplo es que vos sacas del 21% y demás. En el caso de que el comprador sea una ONG, una asociación civil que están exentas, ¿sí? Le deberían facturar 100 pesos en vez de 121. Sí, en el caso es como que se corta la escala Sí. antes de llegar al consumidor final. Con el exento, Pero no le deberían facturar 100, o sea, los 100 del precio más el 21 del impuesto, sino exclusivamente los 100. sí, si es exento y puede demostrar que es un sujeto exento, debería pagar eso. Lo que pasa es que ahí es como que siempre es una dicotomía, porque ¿qué pasa? Se queda con el impuesto de la escala anterior, entonces... En realidad el comprador nunca sabe realmente si está cargado el impuesto o no está cargado. Generalmente lo que se hace Se es carga, cargarse. claro. Sí, porque si no, se lo queda, o sea, que le queda a pagar a la persona de la escala anterior. Y la escala anterior tiene que Es como que no llega al consumidor final si no se queda en esa escala donde ya está exento. funcionaría como un consumidor final. Funciona como un consumidor final. Es como el tema de los alquileres, que si es 3.000 para el que paga o 3.000 para el que tiene que cobrar. ¿Una pregunta más? Yo quería pedir a ver si puede darnos un ejemplo de pregunta de examen. De pregunta de examen. Y de pregunta, a ver. El tema, por ejemplo, sobre impuesto, sobre impuesto a las ganancias, por ejemplo, algo que realmente me parece que más que para el examen les puede interesar para la vida cotidiana, porque todos los que trabajan les van a descontar y todo. Por ejemplo, ¿qué mínimos podrían tomarse determinadas las características del sujeto? ¿Qué puedo tomarme a favor en ganancias, por ejemplo? ¿Cómo influyen las retenciones? Influyen en lo que es bienes personales, o en un ejemplo común de un comerciante, apartándonos de cada uno, responsable inscripto, cómo influye una operación en ganancias, en IVA, en bienes. ¿Sí? Es el ABC. No, es razonar, pero es razonar. Es razonar, de hecho. Es el ABC. No, por ejemplo, sería la opción. darse cuenta que exacto. Esta es para desarrollar. El No, recuperatorio. va a ser un multiple choice. ¿Y el recuperatorio cuándo es? Sí, hay recuperatorio, pero no van a necesitar recuperatorio. Tenía preguntas. Retomamos la palabra después. A ver, Tenía preguntas. ¿Con IVA? Tenía preguntas. Si uno acierta uno, ¿está aprobado? No, el IVA, tenés que pagar el IVA. No. Tenés el 70%. Claro, te descuenta como los puchos, el 60%. La está mal descuento. No, que las que están mal.
No le cuesta la ¿Cómo influye una operación y ganancia se iban? ¿Cuál sería el No, bueno, por ahí yo te digo, sí, paga ganancias, paga IVA, esa operación incluye en bienes personales, no. ¿Entendés? No, yo eso te digo. Vean que bien los pagos leí con la frase que es un esfuerzo bastante importante. 2 horas. 2 horas. No quiere ver nada, entonces el ejercicio de bienes. Tenemos 5 minutos, ¿no? No más que nada por los que no estuvieron. 5 minutitos, unos lineamientos. Bueno, el encabezado era que era un profesional que tenía un monto determinado ganado en relación de dependencia, además era monotributista, por lo cual tenía un ingreso también, tenía descuentos de obra social por el trabajo en relación de dependencia, la parte jubilatoria también, y que desarrolla la actividad para 3 empleadores. Acá hagamos la primera pregunta, si de acuerdo a lo que vimos con ganancias. Si desarrolla la actividad para 3 empleadores y es sujeto de retención de impuestos a las ganancias, ¿quién tiene que hacer la retención? El empleador. Tiene 3 empleadores. Sí. En todo lo que supere el mínimo le tendrán que hacer. No. Se elige un solo empleador y mediante el formulario 572 se le informa al otro empleador los ingresos que tiene con el otro. Entonces, cuando yo, que soy el agente de retención de esta persona, hago el bosquejo de lo que va a ser su declaración jurada de ganancias, voy a tomar todos los ingresos, los que yo le liquido por la empresa y los que le liquidan los otros empleadores. O sea, ¿es obligación, si yo trabajo en más de un lugar, dar los datos de la otra empresa? Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo presento un 572 en una empresa, el mismo 572 en la otra empresa y en la otra empresa también, y yo a ninguno de los 3 le digo que trabajo para el otro, se van a tomar todas las deducciones 3 veces. ¿Sí? Y además parecería como que si lo presenta solamente en uno, en vez no está en relación de estaría en relación de dependencia. No, está bien. Pero si yo me tomo, por ejemplo, hago esto, digo, no quiero pagar tanto ganancia, yo ya sé que si lo presento así, cada uno me retiene, igual me van a retener menos. ¿Qué pasa en abril cuando tengo que presentar la declaración de ganancias? Pago la diferencia. Vas a tener que pagar la diferencia. Claro, por ahí, en algunos casos, por una cuestión operativa conviene. Pero no está bien. No por el tema del impuesto, pero sí por el tema de justificar cada empresa de trabajo y que no sepa cuánto gana uno en otro lado. No, pero bueno, la resolución dice, la resolución de AFIP dice que el empleador que pague los mayores ingresos es quien hace la retención. Pero le tengo que informar con qué ingresos cuento de otro lugar, si no, no va a saber. Claro, pues, pero va en Ya sé, contra de, es como que del derecho a que yo no diga cuánto pero gana. esto es como todo, como, o sea, yo te entiendo, vos decís es como algo anticonfidencial, porque yo le tengo que decir a otro lo que gana. No, pero sí, es así. Pero después al fin de ejercicio tenés que pagar la diferencia. Lo personal me conviene. O sea, me conviene porque no me interesa que el otro sepa cuánto gana la otra empresa. Estaríamos de todas formas faltando la resolución. Claro. La resolución de AFIP no dice eso. No está, digamos, no se está aplicando la 11683, que es la ley de procedimiento a este tipo de cosas. Pero si se aplicara la ley, estoy faltando la resolución, por lo tanto, por una multa, por una infracción. ¿Sí? Bueno, después pero dice... podés defenderte con el derecho a privacidad y meterte en un juicio contra la Sí, qué sé sí, yo sí, y todo el derecho a bueno, pero es lo mismo no que declarar en pasa, tu cuerpo porque es se lo cuenta mismo con que el pasa que hablamos la otra vez, que no corresponde al concepto que estoy estudiando, sí lo que dio el otro profesor, pero el tema del circreto. También se meten en las cuentas y te retienen, y eso ya casi digamos que se podría considerar que es anticonstitucional, que se metan en tus propias cuentas a sacar plata. Inclusive, ya de hecho, cualquier depósito que caiga en tu cuenta, que vos no tenés declarado una actividad en esa jurisdicción, automáticamente te sacan un porcentaje. Y después tenés que justificar que por ahí es la venta de un auto que no es una actividad.
Entonces recién ahí te lo devuelven. ¿Sí? O sea, son esas cosas que están... Bueno, esta persona erogó en el año por capacitación, seminarios, jornadas, un importe determinado, 85.927,76. El empleador, con el cual percibe el mejor ingreso, le retuvo durante el ejercicio 17.598,57. De hacer este cálculo que decíamos, se supone que la persona le entregó todos los elementos, posee un seguro de vida donde paga 150 pesos mensuales. Paga durante el año servicio doméstico por 13.608, un importe anual. En este importe se considera que está pagando lo que le paga el servicio doméstico más los aportes al servicio doméstico, ¿sí? Paga en concepto de prepaga 1.200 pesos mensuales. Con fecha 30, estamos haciendo la declaración jurada del 2012, ¿sí? Pero el 30 del 12 del 2011 canceló un préstamo hipotecario por el cual había abonado 22.225 pesos en concepto de intereses hipotecarios, ¿sí? Estos son todos datos. La familia del contribuyente tiene un hijo de 23 años que trabaja en relación de dependencia, obteniendo un ingreso de 5.500 pesos mensuales. Tiene dos hijos, el segundo hijo tiene 15 años, cursa secundario en un colegio privado por el cual paga 1.750 pesos mensuales. El tercer hijo va al colegio primario y paga 1.650 pesos mensuales. Su cónyuge es monotributista y se encuentra en categoría B. Tiene una mamá de 73 años que cobra la jubilación mínima, ¿sí? Además, el profesional, lo habíamos dicho antes, se encuentra inscrito en el régimen simplificado, obteniendo un ingreso anual de 46.800 pesos, además de su relación de dependencia. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Los ingresos de cuarta categoría, sin tener en cuenta el monotributo, dijimos que eran 336.000. ¿Estás ahí? Sí. Ahí en ese que pasa. 336.898,03, ¿sí? Las cargas que le descontaron en los recibos de sueldo fueron 42.245,32. Esto se entiende que es así porque las cargas sociales se descuentan de acuerdo a un valor que se llama AMPO, ¿sí? Entonces hasta determinado valor, no es que porcentaje directo. La capacitación, que es lo que la ley permite descontar, 85.927, con lo cual, descontando todo esto, llega a un resultado neto de 208.724,95. ¿Sí? Capacitación y los libros también, ¿no? Sí, que sean para la actividad que desarrolla, sí. Y cursos de pago. Sí. Todo lo que tengas que lograr para su actividad, como capacitación, sí, tenés que tener todo. Ahí van los colegios de los chicos también. No, porque el colegio de los chicos no es para su actividad. Eso entra dentro de lo que consume la persona en el año. Personal. ¿Pasamos? Según. Sí, puede dar. Según la otra actividad. clase. Bueno, hacemos rápido. Entonces, habíamos llegado a esto, ¿sí? A los 208.724. Las deducciones que permite la ley son obra social, seguro de vida. El seguro de vida habíamos pagado 150 pesos por mes. Pero ven que acá deducimos un importe más chiquito, porque es lo que permite la ley descontar, es un tope. El seguro el servicio doméstico también, el servicio doméstico habíamos pagado más, pero el tope son 12.960. Las deducciones personales, el mínimo disponible es lo que permite la ley. Las hijas, yo descuento dos hijas nada más, porque una, claro, pero no porque vayan al colegio, sino porque una ya obtiene un ingreso, entonces ya no la puedo descontar. Y la deducción especial es lo que permite la ley si estoy trabajando en una actividad del artículo 79, que es relación de dependencia. Acá me preguntaron algo que es muy interesante saberlo. Hay una tabla indicativa por la AFIP que dice hasta qué monto se pueden deducir y que se va actualizando por periodos. Esa la vimos. Por ejemplo, en exacto, que es la tabla de los 996, los 1206. Claro, lo que pasa es que esa tabla que vos decís es una tabla que está hecha también en forma mensual. Entonces, vos llegás al mes de julio y sabés que de los 996 te pudiste haber tomado 996,23 dividido 12 por 7. Exacto. Eso es lo que hace la tabla, proporcionarlo en el mes. Que hay una tabla. Entonces, descontado las deducciones generales y las deducciones personales, llegamos al importe que es la ganancia neta, ¿sí? Y determinamos mediante esa tabla del artículo 90 qué porcentaje me corresponde a mí aplicar y me da un impuesto de 20.676. Pero ¿qué pasa? Ya me habían hecho retenciones, entonces me las resto. Y el impuesto de esta ley, que son el impuesto a los créditos bancarios, cuando se deposita cheques, cuando saca, bueno,
me dejan tomar el 34%. Entonces también lo aplico, lo descuento y me queda que tengo que pagar 2.730,83. Por ahí esta persona se olvidó de informarle algo al empleador, porque si no, teóricamente, acá me tendría que dar cero. ¿Sí? Entonces, después, la situación patrimonial siempre se declara en ganancias, independientemente si tengo que presentar bienes personales o no. Se presenta en forma histórica. ¿Por qué? Porque si yo compré mi casa a este importe, para el año siguiente, si yo no hice ninguna modificación, sigue estando el mismo importe. No me hace ninguna variación patrimonial. ¿Sí? Esto es todo igual. Los saldos de las cuentas bancarias, por ejemplo, acá yo pasé de este importe a este importe, entonces quiere decir que tiene que estar relacionado con lo que gané, si no, no podía haber incrementado mi saldo bancario. Y por diferencia de todo esto, o sea, entre lo que pude ahorrar, lo que tenía, lo que gané, sale el monto consumido. ¿Sí? Que si uno quisiera decir, a ver si es cierto este monto consumido, yo tendría que llevar un control de lo que fui gastando durante el año, en tarjetas, en efectivo, ¿sí? Y debería llegar a este monto, ¿sí? El monto que gasté en el año, o mensual, este mensual. Es un promedio, digamos. Lo que pone como inmuebles ahí no tiene que ver con la evaluación fiscal, sino pero... No, es la evaluación histórica, claro, en ganancias. Ahora, en este que es bienes personales, ahí sí se evalúa de otra forma. Se evalúa a la evaluación histórica actualizada menos la amortización comparada con el ABL, por ejemplo, el valor que tengo en el ABL como inmueble. Tomo el mayor, o sea que es diferente a lo que venimos hablando de forma histórica. Acá me va a dar un valor por el cual debería tributar. ¿Sí? Si la suma de todos los inmuebles, por ejemplo acá yo llegué a que la evaluación fiscal son 163.042 y yo lo había pagado, en ganancia le habían puesto 116. 116, lo reparto entre terreno y edificio, ¿por qué? Porque el terreno no lleva amortización. Entonces, amortizo el edificio y el valor amortizado me queda de 91.872. Si la evaluación fiscal, por ejemplo el ABL, hubiera sido menor, yo tomo este valor para tributar. Pero como es mayor, tengo que tomar el mayor. ¿Sí? Así hago con todos los bienes de acuerdo a cómo se evalúan para bienes personales. Lo digo rápido por el horario. Pásame unos. O sea, pasa con distintas cosas. Sabemos que lo que es caja de ahorro y plazo fijo por ahora sigue exento, lo informo pero está exento. ¿Sí? Y llego a un valor de bienes con todo lo que estoy evaluando sin tomar los exentos, a 385.000. Como sé que el límite es 305.000, quiere decir que tengo que pagar. A esto la ley le aplica un 5% en concepto de bienes muebles, porque no vamos a decir cuánto tenemos de bienes muebles, le aplica una presunción de un 5%. Llego a que mi valor de bienes es 404.930. Y sobre esto le aplico el porcentaje y llego a los 2.024 pesos que pago. ¿Sí? Esto, como yo sé que esto dividido 5 es mayor a 100 pesos, que es lo que dice la resolución, que si el anticipo para el año que viene me da mayor a 100 pesos el cálculo, tengo que pagar después este mismo importe dividido 5 de acuerdo a los bimestres, en 5 bimestres. Junio, agosto, octubre, diciembre y febrero, hasta llegar a la declaración jurada del año que viene. Como esto fue un anticipo, cuando yo llegue al mismo importe o el importe que llegue el año que viene, le voy a descontar este importe que ya pagué en concepto de anticipo. ¿Sí? ¿Se entiende?